damos inicio a nuestras actividades del archivo de la universidad para el año 2023. En esta ocasión iniciamos con la 22ª reunión del archivo de la universidad. Ya son 22 años desde el inicio de estas reuniones, muy importantes, muy valiosas, porque si bien es cierto, no se tratan muchos temas archivísticos, la idea es enriquecer los conocimientos que tienen ya los archiveros, todos aquellos que son pues invitados a participar en esta reunión. El equipo del archivo trabaja de manera efectiva para poder realizar esta reunión a inicios de año. En esta ocasión tenemos a dos profesores de la universidad, la profesora Mónica Calderón y el profesor José Carlos Vélez, que después nos va a ingresar un poquito más tarde. Bienvenida, Mónica, a este espacio de aprendizaje también, ¿no? Vamos a conocer un poquito más sobre las colecciones que tiene el sistema de bibliotecas y específicamente la biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales. Bien, en esta ocasión va a moderar el evento Bonnie Mendoza Venegas, egresada de la Facultad de Arte y Diseño Gráfico de la Pontificia Universidad Católica del Perú y practicante de nuestro archivo. Bueno, bienvenidos a todos y muchas gracias por su asistencia. Bueno. Ok. Muy buenas tardes con todos. Antes de iniciar las exposiciones, bueno, les comento un poco la metodología del evento. Recordemos que debemos mantener nuestras cámaras y micros apagados para una mejor conexión. Los conferencistas tienen 30 minutos en promedio para presentar su ponencia. Además, los invitamos a anotar sus preguntas en el chat de Zoom. Al finalizar las ponencias, se leerán las preguntas dirigidas a los expositores. En primer lugar, tenemos a la participación de Mónica Calderón, licenciada en Bibliotecología y Ciencia de la Información, magíster en Educación con mención en Gestión de la Educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente del Departamento de Humanidades de la PUC. Actualmente se desempeña como jefa del Centro de Documentación de la Biblioteca de Ciencias Sociales Alberto Flores Galindo. El título de su ponencia es Archivos de Científicos Sociales Peruanos. A continuación, cedo la palabra a nuestra conferencia. Okay, muchas gracias, Bonnie, y muchas gracias, Dora, por esta invitación tan especial. Yo recuerdo mucho que cuando era alumna de Ciencias de la Información me enseñó el profesor Gutiérrez, ¿no? Chombo, más conocido como Chombo, y él organizaba ya estas reuniones, ¿no? Anuales, creo, y además, bueno, él pues era muy activo en el medio de los archivos, ¿no? Era muy reconocido, tenía un boletín también del archivo, y en algunas oportunidades nos pedía a sus alumnos, yo he sido alumna de él, para que lo ayudáramos a organizar algún evento en especial, o bueno, en fin, él tenía una serie de actividades que entraban dentro de la calificación del curso, ¿no? Una de las cosas que más me acuerdo del profesor, además, era que es súper puntual. Entonces, las clases comenzaban, por decirte, a las 8 de la mañana, y a las 8 de la mañana se cerraba la puerta. Entonces, una tradición de Chombo, ¿no? Entonces, bueno, eso, Dora, y bueno, muchas gracias por la invitación. Me acordé de eso porque anecdóticamente nunca me imaginé que me iba a invitar el archivo a participar en estas reuniones. Bueno, entonces, yo les cuento un poquito de mi interés y mi preocupación por los archivos, ¿no? Si bien en la carrera de Ciencias de la Información recibí un curso general sobre organización de archivos, en alguna oportunidad tuve oportunidad de trabajar, si no me equivoco, para el Ministerio de Educación con un archivo de gestión.
y ya luego al llegar acá a la universidad a trabajar como jefa de la Biblioteca de Ciencias Sociales, perdón, primero en lo que era automatización, lo que era normalización de información para descripción en bases de datos, en fin, estaba dedicada a otros ámbitos del ejercicio de ser bibliotecario, ¿no? Y luego al llegar a la Biblioteca de Ciencias Sociales tuvimos varias iniciativas en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales, y una de ellas fue realizar una línea de tiempo sobre Alberto Flores Galindo, que la Biblioteca de Sociales lleva su nombre, ¿no? En su homenaje, ¿no? Y esta fue una primera oportunidad de acercarnos pero desde la colección de libros que él tenía publicada aquí, buscar en los archivos, ¿no? En los archivos buscar entre los libros, por ejemplo, buscar su firma, buscar sus letras en sus libros, buscar fotografías, acudir a la familia, acudir a sus colegas, a sus alumnos, y también acudir al archivo de la universidad, ¿no? ¿Para qué? Para encontrar su documentación personal, fotos, reconstruir su historia biográfica para armar esta línea de tiempo. No solamente, digamos, en un ejercicio de desarrollar nuestra memoria, ¿no? Y no solamente ya es una memoria a nivel de construcción de una biografía, sino también de cómo el trabajo de un intelectual acude a diferentes fuentes o va, por ejemplo, en el ejercicio de crear una investigación a las fuentes que acude y los manuscritos, ¿no? Su correspondencia, las fotos, qué nos dicen las fotos, con qué instituciones tenía lazos, con quienes compartía mesas de discusión, el encontrar testimonios de sus exalumnos o de tesistas que hablaban sobre él. Entonces, el archivo allí nos ayudó bastante. Encontramos, por ejemplo, la ficha de inscripción a la universidad, una foto de cuando ingresó, su firma de aquel momento, las firmas de los miembros del jurado que aprobaron su tesis de manera sobresaliente. Y bueno, y así fue un acercamiento para encontrar información relacionada a una persona, a un intelectual, además con mucho arraigo en esta universidad, ¿no? Y que su obra además sigue siendo utilizada en diferentes estudios posteriores, ¿no? Eso también fue otro reto de qué herramientas tecnológicas podíamos utilizar actuales para poder afirmar o relativizar si su obra seguía siendo utilizada luego bueno, luego ya de haber pasado años de su fallecimiento. Este fue un acercamiento muy interesante que además nos hizo también acercarnos a las humanidades digitales y tratando de mezclar este ejercicio de hacer memoria, hurgando en los archivos, y utilizando tecnologías actuales para poder traer nuevamente el relieve o lograr que esta información que captábamos sobre Alberto Flores Galindo pudiera tener otro tipo de representación en soporte digital. Y bueno, hasta a la fecha, uno de los productos que se elaboraron fue una guía temática en donde está la línea de tiempo, un estudio sobre su obra, una biobibliografía que se hizo, que eso ahora no está publicado hasta el momento, un repositorio con documentación que logramos digitalizar y que logramos recopilar, fotos también y diferentes documentos publicados por él y sobre él que también están digitalizados en este repositorio, que significó todo un ejercicio no solamente de rastrear, hacer un poco de trabajo de arqueología documental, sino también por ejemplo, el tema de los derechos de autor y la asignación de metadatos,
y que eso se visualizara como que se ve hasta la fecha. Por ejemplo, en el edificio de Ciencias Sociales tenemos la línea de tiempo que permanece, ¿no? Como, digamos, un registro visual e impreso de lo que, de aquel trabajo y de toda esa investigación que se realizó en la biblioteca. Entonces, bueno, y ahora, nosotros como en la Biblioteca de Sociales, ¿cómo es que tenemos la colección, los archivos del CEDOC, ¿no? Porque el CEDOC estaba ubicado en el CICEPA, en el tercer piso del edificio donde está actualmente CICEPA, y si bien formaba parte del sistema de bibliotecas, no estaba físicamente ubicado en la biblioteca de ciencias sociales, tenían ubicaciones diferentes, ¿no? Y la historia nos dice, voy a compartir aquí un PPT que he armado para el día de hoy, no sé si me, ok, ya me compartieron pantalla, muchas gracias. Entonces, el CEDOC en realidad se forma por el CICEPA porque la comunidad ¿por qué es importante el CEDOC? Porque actualmente el CEDOC se integró a la colección de la Biblioteca de Ciencias Sociales. Por eso es que tengo que contarles esto. Y bueno, ¿y qué sucede? Que en el 67, en 1967, que coincide con el año de mi nacimiento, se crea el Centro de Documentación por iniciativa de los académicos e investigadores del CICEPA, ¿no? El Centro de Investigación en Ciencias Sociales, Economía y Ciencia Política de esta universidad. Y con el fin de recopilar información no convencional que sirviese a las labores de investigación o académicas que se realizaban en aquella época y con la idea de que fuese, recopilase diferentes tipos documentales, ¿no? Pero vieron justamente de que los libros eran ya el más convencional, pasase directamente a la Biblioteca de Ciencias Sociales y el resto de documentación permaneciese en el CEDOC. ¿Qué tipo de documentación tenían en aquella época y que hasta ahora nosotros lo tenemos? Bueno, por ejemplo, censos, boletines, memorias, fichas, información que incluso podríamos decir también que era más efímera, permanecía en el CEDOC, ¿no? Y además el CEDOC comenzó a recibir, a iniciativa también de los docentes, de la facultad y también del posgrado de Ciencias Sociales de aquella época, comenzaron a adquirir fondos de archivos o de colecciones de archivos con el fin de que se pudiese seguir investigando en estas materias relacionadas a las ciencias sociales. Y luego con el pasar de los años, bueno, siguieron recibiendo donativos, que vamos a verlos en un ratito, pero en el 2017 se construye el nuevo edificio de Ciencias Sociales y el sistema de bibliotecas integra la colección de documentos del CEDOC con sus archivos a la Biblioteca de Ciencias Sociales, que es el edificio donde estamos actualmente, ¿no? Entonces, por la parte de las colecciones más convencionales, se unen, se fusionan libros, boletines, memorias, etcétera, pero los archivos están ahora en el segundo sótano y ubicados en unos armarios. Tenemos la ventaja de que, bueno, digamos, son mejores condiciones, ¿no? Tienen unos armarios especiales, están guardados en archivos, en cajas archiveras, en un ambiente climatizado, ¿no? Lo que nos va a ayudar en la preservación. Porque estos materiales, esos archivos que ha recopilado el CEDOC son básicamente del siglo pasado, ¿no? El siglo pasado que no es hace mucho tiempo que haya ocurrido, pero que tiene en lo que es el material impreso y sobre todo por el tipo de colección, tipo documental que tiene, que reúne principalmente por ejemplo, de boletines de sindicatos, actas, fotos, anuarios o discursos, manuscritos, ¿no? Que han sido impresos básicamente en un papel económico o barato de esa época, ¿no? El papel bulky, periódico, ¿no? Que era el más económico, ¿no? Entonces,
esa característica física de ese papel hace que, perdón, periódicos, boletines, revistas, pero de un formato económico, ¿no? Entonces, eso hace que sea un material con riesgo a perecer en un corto plazo por los materiales químicos, las sustancias químicas que se utilizaban, y también, bueno, por las características del clima de Lima, ¿no? Un clima muy húmedo. San Miguel, además, acá en la universidad el clima es bastante, ya sabemos que es muy húmedo. Entonces, todo eso, pues la tinta que se utilizaba para imprimir también era una tinta económica. Entonces, todo eso atenta contra la preservación, ¿no? Contra la permanencia de esta documentación que constituye estos archivos. Pero trabajar en estos archivos en los años anteriores, ¿qué ha tenido como productos? Bueno, pues inventarios. Cada uno de esos archivos que les voy a mostrar tiene listas de inventario que están además todas en una guía temática que diseñó y creó uno de los bibliotecarios de la Biblioteca de Ciencias Sociales, Denis Gastelum, con ayuda de, bueno, de Benito Sobero y de Fidel Conaya y, bueno, Jorge Trillo, el bibliotecario que estuvo durante años a cargo de este archivo, pero Denis fue el que armó el archivo, ¿no? Es un archivo que, digamos, está en un proceso de seguirse trabajando, ¿no? Hay que trabajar en la descripción, tal vez en tener materiales que se pasen a digitalización para justamente preservar este tipo de documentación, ¿no? Y vamos a ir viendo además que tiene ciertas características que lo hace particularmente interesante para las ciencias, para los investigadores de ciencias sociales. Y además, si bien en el título que le di a esa presentación es sobre científicos sociales, básicamente por la temática sí lo es, pero también tenemos aquí ciertas particularidades que justamente cada colección pequeña la hace especial, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este archivo de partidos políticos, ¿no? Así lo llamaron, el archivo de partidos políticos, que tiene aproximadamente 1506 documentos, tiene su inventario, ¿no? Esto está publicado en la guía temática de colecciones especiales de la Biblioteca de Sociales. Y este archivo, por ejemplo, no se formó o no se donó por un científico social o por una persona en particular. Este archivo de partidos políticos se conformó por el interés y por la iniciativa de muchas personas: estudiantes, egresados, investigadores, docentes, bibliotecarios, que en el camino, en su vida diaria, encontraban boletines, hojas sueltas o afiches que por lo que veían, podía ser, por lo que el contenido podía ser de interés especial para el centro de documentación, sabiendo que el centro de documentación tenía archivos ya que conformaban sus colecciones, ¿no? Entonces, tenemos aquí una lista, ¿no? De qué archivos, qué partidos políticos tienen aquí documentación, como por ejemplo, de toda corriente política, ¿no? Acción Popular, Izquierda Unida, el Partido Aprista Peruano, el PPC, el Partido Comunista Peruano. Entonces, vemos que hay una recopilación bastante variada. Incluso si ustedes quieren pueden descargar la lista, y hay una lista bastante grande de partidos políticos con folletería que los bibliotecarios o un profesor encontraba, y como sabía que estaba el CEDOC, lo entregaban, ¿no? Y así es que se conformó esta colección. Incluso esta colección tiene varios afiches, si no me equivoco son 36 afiches. El año pasado, el Departamento de Arte y Diseño, en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales y la Comisión de Bicentenario de la Facultad de Sociales, presentó una exposición liderada por el profesor Mikhail Mitrovic sobre estos afiches, ¿no? El arte, la política en el arte, ¿no? Se ha hecho toda una investigación de las imágenes, y un rastreo de las imágenes, de las instituciones, de los mensajes, del tipo de papel, el tipo de impresión, los formatos, ¿no? Por ejemplo, que ustedes pueden ver
Cata Cañete, ¿no? Hecho a mano. U otros afiches en donde se ve, por ejemplo, que toman imágenes de otros países o de revistas que que llegaban a Perú y tomaban de allí alguna imagen y la reproducían en los afiches. Algunos a color, otros en blanco y negro, con muy poco color, además con técnicas de impresión de aquella época que demuestran que, bueno, pues por ejemplo, si ustedes revisasen la lista del inventario de este archivo, ven que son, por ejemplo, estudiantes, organizaciones sindicales o comunales, asociaciones que con pocos fondos económicos que buscaban la forma más barata o económica para poder imprimir estos materiales y volantearlos, ¿no? Y también, por ejemplo, tenemos el archivo laboral, que también está conformada por diferentes fuentes, si no me equivoco, básicamente por fuentes que el profesor Sulmón, con el taller de archivo laboral que existía en esa época, pues comenzaron a entregar al CEDOC también ese tipo de material. Y allí podemos ver, por ejemplo, que hay de la CGTP, de la Confederación Campesina del Perú, de muchas asociaciones o de grupos de trabajadores, sindicatos, incluso también de universidades del Perú y también de mujeres, de trabajadoras del hogar, por ejemplo, que también comenzaban a recibir capacitaciones o se comenzaban a organizar para exigir derechos. Pueden ver ustedes aquí este afiche, por ejemplo, de trabajadoras del hogar. Es uno de los pocos documentos que existen relacionados a mujeres organizadas, peleando o exigiendo derechos, ¿no? El resto es básicamente de hombres. Y también tenemos aquí... Ok, este es un ejemplo de la lista de inventario hecha, si no me equivoco, siempre es bueno mencionar darle a las personas los créditos. Ana María Rospidia, en alguna época bibliotecaria, actualmente en la Biblioteca Central, trabajó en alguna época haciendo los inventarios de estos archivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una lista, ustedes pueden ver ahí la variedad de material existente en ese archivo laboral, ¿no? De cárceles, de organizaciones de cárceles, de centros comerciales, de textileras, de trabajadores azucareros, de comunidades o confederación campesina, etcétera. Es muy variado en realidad. Las organizaciones que están aquí, que están representadas con estos materiales en este archivo. Y luego ya vienen donaciones o adquisiciones que se hicieron en años anteriores, ¿no? De archivos. Por ejemplo, la colección Sabroso Montoya, que cuenta con 5.052 documentos, es muy variado, tiene libros de este señor, cartas, actas sindicales, publicaciones periódicas, fotografías, etcétera, ¿no? Y bueno, él fue un activista de los derechos laborales, ¿no? Participó mucho en el sector textil y fue uno de los abanderados en la lucha de la jornada de las 8 horas, ¿no? De la obtención de la jornada de las 8 horas. Y además, siempre cuando ustedes, bueno, al momento en que revisen la guía temática, van a ver que esos activistas de aquella época estaban muy ligados o bien al Partido Aprista peruano de aquella época o bien al Partido Comunista creado y liderado por José Carlos Mariátegui. Y las portadas de los libros, que también puede ser, bueno, en este caso, esa colección de archivo conformada por distintos tipos de materiales de sindicatos, también vino con la colección de libros de Sabroso Montoya, ¿no? Entonces también allí podemos ver en los libros el diseño, el diseño de imágenes, de las portadas, etcétera, de aquella época. En la lucha, por ejemplo, en ese caso, en la lucha por el primero, del 1 de mayo. Y aquí tenemos, es interesante además ver en este archivo el trabajo, lo interesante para poder desarrollar un trabajo de hurgar en la memoria de aquella época. Por un lado, como biografía, ¿no? Como de Arturo Sabroso, sus documentos personales, sus condecoraciones, sus nombramientos, pero también por otro lado, con quiénes se relacionaba, con qué sindicatos trabajaba, con quiénes se relacionaba, ¿no? Entonces, por un lado está su archivo personal, pero también sus presentaciones,
discursos que daba, ¿no? La participación en diferentes actividades sindicales, ¿no? Acá tenemos algunos, no solamente a nivel con sindicatos nacionales, sino también internacionales. Y también encuentros a nivel de sindicatos o de activistas de aquella época, incluso no solamente en Perú, sino también en la región de América Latina, ¿no? Entonces, lo interesante sería, eso no está digitalizado, está impreso, sería interesante y para aquellas personas que quieran trabajar temas relacionados a movimientos populares o movimientos sindicales de aquella época, poder hurgar en estas cajas. Y también aquí, por ejemplo, su relación con los volantes comunicados de aquella época, ¿no? Ahora todo es redes sociales, ¿no? Infografías, diseños que tienen community managers, en fin, ¿no? En cambio, en esa época todo era volante, eran boletines, el interés de tener publicaciones, de tener revistas o boletines muy económicos, pero que circulasen en esa época manualmente. Ok, y también el Sabroso también vino con, esa es su firma, por ejemplo, ¿no? Recuperada de uno de sus documentos, pueden incluso ver la textura del papel. Y también tenemos aquí, si ustedes quieren, pueden buscar en el buscador del sistema de bibliotecas y ver allí los libros que él tenía en su colección y algunas también de sus discursos o de sus publicaciones. Un archivo que también cobró, bueno, muchas menciones el año pasado, bueno, por un hecho lamentable que perdimos al profesor Sulmón, falleció el año pasado luego de una larga enfermedad, pero el profesor Sulmón también era docente, fue, si no me equivoco, también decano, coordinadores del taller de laboral, y además muy interesado y un investigador muy dedicado a todo lo que eran movimientos sociales, sindicatos, formación sindical, educación obrera, etcétera, entre otros temas, ¿no? Él donó toda su colección al CEDOC en el año 2005, si no me equivoco, y tanto colección de libros, digamos, de 1960, 1970, sobre este movimiento obrero y sindical, pero también donó afiches. Él publicaba mucho con ADGTC y tenemos afiches que él recolectó de aquella época, de esa época de esta institución, y también de otros sindicatos o movimientos sociales de esa época, ¿no? Tuvo esa visión de recopilar esta información, boletines, afiches, volantes, etcétera, y además confió a la biblioteca al CEDOC su colección personal, su archivo personal. Tenemos aquí una pequeña muestra de los contenidos. Además, otra particularidad que tiene este archivo, además de los volantes que encontraba, de revistas o de artículos o de materiales que imprimían los sindicatos o confederaciones de obreros de esa época, pero también hacía un seguimiento de las noticias que aparecían en periódicos o medios de prensa escrita de aquella época, y no solamente de Lima, sino de las comunidades, de los lugares a donde iba, ¿no? Chiclayo, Chimbote, etcétera, por donde él viajaba. También recopilaba material impreso que aparecían en estos tipos de materiales, ¿no? De revistas o periódicos, o de boletines que las mismas organizaciones publicaban. Centromil, por ejemplo, ¿no? De la Federación Nacional de Trabajadores en Hoteles y Ramas Similares del Perú, de Trabajadoras del Hogar, de la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza, ¿no? Por ahí creo que de su colección es un archivo del Sindicato de Trabajadores del Banco de la Nación haciendo huelga de hambre, ¿no? En el año, si no me equivoco, en el año 71. Entonces, tiene toda esta recopilación de material como para no solamente investigar sobre ese tema, sino también algo bastante interesante que tendría que tomarse en cuenta al momento de hacer, por ejemplo, una biobibliografía sobre este autor, es cómo se enlazan sus archivos
sus archivos personales con las publicaciones que luego tiene, ¿no? Una particularidad de aquella época, tanto de profesor Sulmón como, por ejemplo, de Alberto Flores Galindo, era que como existían en esa época los talleres especializados, por ejemplo, taller de movimientos sociales o taller laboral. Y que, ¿qué hacían allí? Iban recopilando información y desarrollando textos o elaborando textos que luego terminaban en publicaciones de libros, ¿no? Entonces también, y podríamos entablar una relación, o establecer relaciones entre su archivo y las publicaciones que luego tiene. Ustedes aquí pueden ver la variedad de temas que trataba, con los que investigaba el profesor Sulmón, y y eso se podría incluso ver si en su archivo existen versiones previas o manuscritos prácticamente que luego con los años devenían en estas publicaciones. Luego otro archivo bastante, bueno, es un archivo pequeño, pero es bastante interesante por un lado porque el profesor Fernando Tuesta, es hijo de Filiberto Tuesta Mori, ¿no? Filiberto Tuesta Mori fue un colega, fue bibliotecario, si no me equivoco, de la segunda promoción de la Escuela de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional, y además fue el director de la biblioteca de la Gran Unidad Nuestra Señora de Guadalupe, y además muy activo, por lo que se puede ver en la documentación, participando en algún momento con el Partido Aprista Peruano y con el Partido Comunista, y también en el periódico de Vanguardia Revolucionaria. Y eso también se ve en la lista de inventario, ¿no? Básicamente la información que tiene es sobre el Partido Aprista y el Partido Comunista, ¿no? Y siempre otra particularidad de estos archivos es que los estudiantes de esa época siempre estaban muy activos en política, organizando eventos, emitiendo boletines, pronunciamientos, etc. Y también, bueno, José Carlos Mariátegui también aparece por ejemplo, en el archivo de partidos políticos, muy mencionado, ¿no? Por los estudiantes. Y luego Mario Vázquez, que es un intelectual peruano, uno de los primeros antropólogos peruanos, y que tuvo bastante incidencia en el proyecto VICOS, uno de los primeros proyectos de antropología peruana, y que además, y bueno, y tiene básicamente otro tipo de material ya no impreso, sino más bien grabaciones, discos, diapositivas, fotos. Es otro tipo de material el que tiene este archivo, el profesor de Mario Vázquez, y además tiene, hoy día, por ejemplo, revisando su inventario, veo que tiene aquí información de Mildred Merino, ¿no? Y Mildred Merino, también una de las primeras antropólogas peruanas, y eso es una cinta de audio, en donde entiendo aquí que habla sobre folclore, ¿no? Entonces, y efectivamente, Mildred Merino pues, investigaba mucho sobre folclore, y justamente hace 2 años, haciendo una editatona, nos faltaba información para completar su perfil. Entonces, esto, por ejemplo, es un material valioso para, si quisiéramos hurgar más en la biografía de esta intelectual peruana. Y también, bueno, Mario Vázquez tiene pues su colección de libros, que también es una colección con publicaciones, si no me equivoco, únicas, habría que ver si también en la BNP las tiene, pero que trataba sus temáticas principales sobre movimiento, sobre reforma agraria, porque él pasa a trabajar también en el gobierno durante la reforma agraria. Y también, bueno, es un antropólogo con publicaciones de diferentes regiones del Perú. Y luego está Moisés Arroyo Posada. También su colección es variada, ahora vamos a ver una pequeña lista también. Y bueno, es de Jauja, ¿no? Y también muy relacionado con José Carlos Mariátegui y con Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Entonces son también
intelectuales. Él también, bueno, estudió en San Marcos, en la Universidad de San Marcos, y también muy relacionado con estos dos intelectuales y políticos de esa época. Y también hemos recibido dos donativos que todavía no están, están en proceso de inventario, ¿no? Uno es el de Matos Mar. Matos Mar, también uno de los primeros antropólogos peruanos, sanmarquino, donó su colección completa, tanto de libros como de archivo, y el archivo está actualmente en inventario, ¿no? De él tenemos con su archivo prácticamente completo, tanto personal como toda su actividad profesional, como docente, como asesor, como investigador, ¿no? Él fue el fundador y director del Instituto de Estudios Peruanos, y también una figura bastante importante, no solamente en Perú, sino también a nivel de América Latina y en México, ¿no? Y luego también, justamente antes de que la universidad cerrara por la pandemia, recibimos el archivo fotográfico de ADEGA-TC. Entonces, con seminarios, presentaciones de libros, actividades que ADEGA-TC desarrolló también en las últimas décadas del siglo pasado, y que también, bueno, está para inventariarse, ¿no? Eso sería, Dora. Ahora estoy dispuesta a recibir sus consultas o comentarios. Ay, perdón, Bonnie. Sí, bueno, muchísimas gracias por su participación y por su excelente presentación. Bueno, les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en el chat de Zoom. Bueno, vamos a proceder a leer las preguntas dirigidas a Mónica Calderón. Ok, esta pregunta es, ¿qué estrategias utilizan para promover el uso del archivo para la enseñanza de las ciencias sociales? Sí. Tiene la palabra. Ok, muchas gracias, Bonnie. Sí, bueno, es algo que tenemos que realizar, ¿no? Una primera actividad que hicimos fue la de la línea de tiempo, y también fue la línea de tiempo sobre Alberto Flores Galindo, y la otra fue también sobre la reforma agraria. Hicimos una línea de tiempo al momento de conmemorar los 50 años de la reforma agraria, y para eso tuvimos que revisar documentos impresos que tenemos en estos archivos, integrarlos a la línea de tiempo citando la fuente, en la fuente, las particularidades de la pieza, del archivo. Y básicamente esa es, ¿no?, la participación. Lo que tratamos, la estrategia, lo que tratamos de hacer es siempre de integrarnos a las actividades de la facultad y de los departamentos académicos, utilizando las colecciones de archivo y las colecciones de libros que tenemos en la biblioteca. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos una segunda pregunta. ¿Es posible tener todos los documentos que están en físico en digital? ¿La universidad cuenta con la tecnología para hacerlo? Ok, bueno, en realidad no es tanto la tecnología, sino el presupuesto, porque digitalizar colecciones completas es costosísimo. Es bastante costoso. Es un trabajo por hacer, y digamos, para mí es un trabajo prioritario, justamente por lo que les hablaba, por las características de estas colecciones, por el papel que se utilizó, la tinta, que nunca se pensó, me imagino, cuando imprimían estos volantes o estos boletines, etcétera, no pensaban en que durara más de 100 años. La idea era de que fuera informativo en ese momento, ¿no? Y además también por por la economía que tenía, los pocos fondos que tenían, ¿no? Entonces, sí debería ser una línea prioritaria la digitalización de esos materiales. Ok, muchísimas gracias. Bueno, recordarles otra vez que pueden dejar sus preguntas en el chat de Zoom. Y al finalizar el evento, bueno, al finalizar las ponencias más bien, podemos seguir con las siguientes preguntas. Un momentito, Bonnie.
Quería preguntarle a Mónica, muy interesante, Mónica, tu ponencia me ha abierto eh, al conocimiento de documentos y bibliografía que no sabía que tenían en la facultad, en el CEDOC. Realmente muy interesante. Me hizo recordar un poco las clases de historia en la universidad donde yo estudié, ¿no? Sobre todo la parte laboral, ¿no? Y la de movimientos obreros, ¿no? Eh, Justo iba a preguntarte por la ruta para poder consultar los inventarios, ¿no? Así De esa es, documentación. así es, sí. Dora, justo acabo de enviarles por el chat el Ya. enlace en donde está la guía temática de colecciones especiales y en la parte inferior de cada una de los enlaces de los archivos está la lista de inventario. Ah, perfecto. Y también Excelente. Muchísimas comentarles gracias. que pueden venir a revisar los archivos en el mismo horario en que atiende el sistema de bibliotecas. ¿No? Estamos bueno, a partir de marzo, porque en febrero ustedes saben que solo trabajamos de lunes a viernes, pero a partir de marzo estamos de lunes a sábado de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche y los sábados de 8 a 6 de la tarde. Eh, Así que todos y todas están invitados a venir a buscar en los archivos, ¿no? También creo que Dora, recordando la consulta que había hecho Bonnie sobre las estrategias o que alguien había dejado allí, las estrategias que Ujú. podríamos utilizar, creo que también tenemos que conocer bien la colección y ir escogiendo ciertas piezas, digitalizarlas y pasarlas por las redes sociales, ¿no? Claro. Ante un hecho determinado, contextualizarla, ¿no? Ujú. Cuando revisaba yo las listas veía de que, por ejemplo, estudiantes, ¿no? Y un afiche era sobre estudiantes de la uni unidos con el sindicato tal. Ujú. Y veía yo alguna de esas piezas y me hacía recordar como que era no sé si estaba en el pasado o estaba en el presente, Sí. ¿no? Sí. Entonces, em, por ahí algún boletín donde se hablaba sobre, por ejemplo, denuncia o una persona inculpada que es inocente, ¿no? Entonces, casos que se pueden traer tranquilamente al presente, en algún momento se repiten, ¿no? Como que se Exacto, van sí. repitiendo. Entonces, tienen mucha actualidad. A pesar de que han pasado muchos años, creo que Ujú. en este caso los movimientos de reivindicación de derechos laborales siempre van a estar presentes, De hecho, de ¿no? hecho. Ujú. Entonces, siempre tienen vigencia. Así es, En así es. ese sentido, creo que, no sé, hacer líneas de tiempo o contextualizarlos al presente, pues es algo que podría ayudar a que se le dé más realce y se le dé más uso, se encuentre más la utilidad de ese tipo de archivos. Sí, y sobre todo fomentar la investigación, ¿no? Que Ujú, ese así es. material está disponible para que los chicos puedan trabajar y puedan desarrollar proyectos, y en fin, ¿no? Porque, como tú dices, y se ve claramente, ¿no? Cuando has mostrado los afiches, ¿no? Ahora la tecnología, y lo mencionaste, ¿no? La tecnología, cómo ha influido también en la difusión, ¿no? De las Mm. comunicaciones entre partidos, en fin, ¿no? Sí, además estos archivos, Dora, bueno, me pongo en el caso de otros científicos sociales contemporáneos que no imprimen, o sea, que su modo de investigar ya ha cambiado, sus fuentes ya no son necesariamente impresas, y esos archivos personales para la posteridad, ¿cómo van a quedar? Así es. ¿No? Porque nosotros, en tanto es material impreso, los recibimos, los resguardamos, los preservamos, los organizamos, etcétera, ¿no? Pero ya esos archivos personales en donde todo es digital, son donables o no, Ajá. ¿no? Ya. O si quisiéramos recopilar información de afiches, o información en general que circule en las redes sociales sobre movimientos sociales actuales, por ejemplo, ¿cómo tendríamos que hacer? O De recopilar esa sí, información, esa así data, ¿no? es, así es. Creo que ustedes también estuvieron recopilando en la pandemia, ¿no? Sí, hicimos una recopilación.
Bien, gracias Mónica, Ok, muchísimas listo. gracias. Damos la bienvenida al profesor José Carlos Vélez. ¿Qué tal? Muchísimas ¿Qué tal? ¿Cómo gracias. estamos? Sí, ¿Qué tal? ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿O no me sí. ven? No lo No, vemos. no le vemos. No lo vemos. ¿No lo ven? Un ratito voy a... qué raro. Bueno, mientras que se conecta el video, voy a leer un poco sobre la segunda presentación que está a cargo de José Carlos Vélez, bachiller en Administración Hotelera por la Universidad San Ignacio de Loyola, en Administración y Magíster en Administración Estratégica de Empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor del Departamento Académico de Posgrado en Negocios del Centrum Católica. Actualmente ocupa el cargo de subdirector del programa de Maestría en Administración de Negocios, MADEN, y MBA, Master of Business Administration de Centrum Online. El título de su ponencia es La toma de decisiones, una nueva visión. Dejo la palabra a nuestro conferencista. Bonnie se ha desconectado. Ahorita va a volver a ingresar. Lo que pasa es que su fondo de pantalla estaba, creo, ahí está. Ya le di acceso. Sí. ¿Profesor? Sí. ¿Qué tal? Voy a mandar la cámara. Más bien, gracias por la presentación. Qué raro que no puedo... a ver, qué raro que no puedo... Qué raro que no... Mira que me pasa eso. Qué raro que no sale el video. Me parece raro. Me parece raro. Pero... a ver, qué raro me parece. Mm, qué raro me parece. No sé si puedo responder así, porque la primera vez que me pasa que no sale mi foto. O sea, no sale mi cámara. Qué raro. Qué raro, primera vez que me pasa eso. A menos que, buenas tardes, José, a menos que salgas y vuelvas a entrar. O tal vez tengas dos Ya, a ver, pantallas. voy a salir y volver a entrar. A ver, voy a- Bueno, esperemos unos minutos a que se solucione. Ahí entro. Creo que no podría, sale mi... en todo caso, no- podría quitarle el fondo, el background, al... no, pero sí le... mira, a ver, choose virtual background. Si le pongo no, me sale así. Si le pongo no, me sale así. En cambio, si le pongo algo, sale así. Qué raro. Parece raro. Primera vez que Tal me vez ocurre eso. tienes muchos archivos abiertos. No, a ver, voy a ver qué tengo abierto. No he salido, no tengo nada abierto. No tengo nada abierto. Tengo solamente el internet, el Explorer y el Explorer. Ya está. O sea, no tengo nada más. ¿Ah? Qué raro. Primera vez que me pasa ese. No, primera vez que me pasa eso. No sale mi vista. Qué raro. Y la cámara, no, primera vez que me ocurre eso. Nunca había ocurrido. Porque dice selecta cámara, integrate cámara. Quizá en la opción de vídeo Pluma eh, y background. Bueno, hay como una flechita y puedes seleccionar ahí las opciones que le salgan en cámara. ese que dice stop video.
Disculpe, profesor, ¿ya ha probado reiniciar su ordenador? Dice Video Setting, Choose Avatar, Choose Video Filter, Choose Virtual Background y Blur My Background. ¿Cuál aprieto? Qué raro, primera vez que me pasa eso. Nunca me había pasado. En la parte de arriba dice seleccionar una cámara. Probablemente ahí tienen algunas opciones. Sí, dice Blue My Background. Dice Choose Virtual Background, Choose Video Filter, Choose Avatar y Video Setting. Puede entrar a Video Setting de repente Ya, y ahí ya, aprieto hay una Video Setting. opción que dice cámara y hay una flechita para abajo. Podría abrirla y Ya seleccionar una de dice esas cámaras. Integrate Cámara. Lo tengo OK, la cámara integrada. Sí, tengo OK, Original Radio HD. Le he quitado el HD. Tengo Original Radio, Mirror My Video, lo tengo OK, Top Up My Appearance, no sale mi Top Up My Appearance, Adjusted for Loud Light y Always. Dice pues avanzado. Video Process, Receive Videos, Sending Video. No sale, qué raro. Ok, Video si no, en todo Repair, caso, Auto. lo que podría hacer es apagar su cámara y podría seguir la Ya, voy a exposición. apagarlo. Sí, Ya, voy a no habrá apagarlo. problema. Porque me pasa ese tema en particular. No se preocupe, puede pasar. El día de hoy, tema de la nueva visión, toma de decisiones, ¿correcto? Ahí está, la toma de decisiones, una nueva visión. Ese es el tema del día de hoy. Yo soy José Carlos Vélez, profesor de Centrum PUC, MBA, subdirector de los programas de MBA y la maestría en administración de negocios, y actualmente yo sigo un doctorado en el programa de gestión estratégica, ¿correcto? Del programa del consorcio, por temas de administración, indicadores de gestión y temas ligados también a habilidades directivas. El día de hoy primero vamos a ver fuentes, ¿no? El conocimiento del planeta Tierra. El conocimiento pues está en la base de datos que seguro ustedes también la conocen, que son pues Web of Science, Scopus, ¿no? Y vamos a ver también, vamos a hacer un paseo acerca de qué es lo que se ha ido investigando, quiénes son los investigadores acerca del tema de toma de decisiones a nivel mundial, qué países también investigan más y ver algunas nuevas vertientes y herramientas que nos pueden ayudar para tomar una buena decisión y no solamente pues pensar en tema local, sino también pues en tema global, ¿no? Muy bien, primeramente, las investigaciones acerca de la toma de decisiones a nivel mundial datan desde el año 1938. Si ustedes pueden ver, ¿no? Unas 10, 5, 4, ¿no? Más o menos, y a partir del año 78 empieza un tema exponencial acerca de la toma de decisiones, teniendo pues, en el año 2020, 77.000 investigaciones acerca de toma de decisiones. Y si ustedes ven, ya en el año 2024 y para el año 2026 ya hay algunas investigaciones que están aceptadas y están próximas a publicarse acerca de toma de decisiones. O sea, es un tema, pues, como se dice, de larga data y que ha tenido, pues, un auge, un pico a partir del año 1978. Los principales, pues, países que investigan acerca, pues, de las tomas de decisiones. El primero, el que lidera el punteo del ranking es Estados Unidos con más de 300.000 investigaciones. Seguido, pues, de Inglaterra, China, Canadá, Alemania, Australia, Holanda, Italia, Francia, India. Y si vemos, pues, el Perú no llegaba, según lo que vi, más de 1.000 investigaciones. Era, pues, insignificante comparando, pues, con más de 300.000 investigaciones que tiene Estados Unidos relacionadas al tema de toma de decisiones. Las principales universidades que hacen investigación, ¿no? Que trabajan este tema de toma de decisiones a nivel mundial, lo lidera, pues, la Universidad de Toronto, Harvard Medical School, el University College London, la de Washington, Michigan, Sydney, la de California, Oxford, Columbia y Pensilvania, ¿no? Y
Eso es referente en Scopus, y haciendo una búsqueda por la Web of Science, vemos pues que también Estados Unidos, también esa base de datos, tiene pues el puntaje más alto en tema de investigaciones y toma de decisiones, ¿no? Seguida pues por China e Inglaterra. Y también autores pues que hacen este tipo de investigaciones, principalmente son, si ustedes ven, pues Wang, Zhang, Lin, Wang, Li, Xu, Zhang, Qin, son autores chinos, que son pues autores relevantes acerca pues de este tema en particular de toma de decisiones. No son autores americanos, sino son autores chinos. Ese es un punto siempre a tomar en consideración. Cuando uno revisa la literatura, revisa estas investigaciones, ¿no? Y también lo que dice el libro de administración, comentan una pregunta pues relevante y pertinente, ¿no? ¿Qué necesitamos para tomar una decisión? Cuando se hace una revisión, siempre salta a la luz estos keywords, ¿no? Palabras claves. Información, experiencias, conocimientos, tener iniciativa, conocer el impacto, y vamos también a ver cuál es el impacto que nosotros vamos a tener que tener cuidado a la hora de tomar decisiones, porque hoy en día pues se habla siempre de los stakeholders, la famosa comunidad vinculada, término acuñado por Friedman en el año 1984, ¿no? Y que nosotros pues tenemos como comunidad vinculada pues al gobierno central, gobierno regional, los clientes, la empresa, la competencia, ¿no? Y otras variables, dependiendo del sector en que esté la organización y del ciclo de vida en que esté la empresa, porque una empresa pues está en ciclos de vida pues diferentes a lo largo de su, vamos a llamarlo así, vida útil, ¿no? Como inicio, crecimiento, madurez y declive. Y de acuerdo a los ciclos del negocio, va a también tener diferentes comunidades vinculadas, y cada organización tiene diferente comunidad vinculada, a la cual a la hora de tomar una decisión va a haber un impacto ante esta comunidad que le acabo de comentar. Y también hay que tener en consideración los valores éticos. Entonces, cuando nosotros revisamos la literatura, siempre vamos a tener esta pregunta siempre presente, ¿no? ¿Qué necesitamos para tomar una decisión? Y sale a la luz estos keywords, ¿no? Información, experiencia, conocimiento, iniciativa, el tema de conocer el impacto y los valores éticos. Cuando ven esta figura, ¿no? No sé si logran ver la figura, ¿no? ¿Aló? ¿Logran ver la figura, no? Sí, sí, profesor. Sí, sí se ve. No se Excelente. Entonces, vemos primero diferentes caminos, ¿no? Diferentes caminos para tomar una decisión. Vemos información. Y lo curioso que esta información, que nos da, vemos gráficos de barras, ¿no? Gráficos de pie, vemos histogramas, vemos diagramas de flujo, ¿no? Y vemos además, y es lo curioso, dos signos que dicen norte-norte, y hay diferentes flechas. Y eso también es curioso porque cuando nosotros tomamos decisiones, siempre resalta a la luz información, que es una de las respuestas para tomar una buena decisión, tener buena información, pero esta información tiene que ser clara, esa información tiene que ser actual, esta información tiene que ser relevante y pertinente para poder tomar una mejor decisión y que el riesgo sea menor. Y además también hay algo que debemos tener en consideración, ¿no? Las actitudes que tenemos para tomar decisiones. Si ustedes ven, acá hay una señora que toma que está viendo, ¿no? Estos diagramas de flujo, información, y tiene una actitud diferente a la del señor, ¿no? Si ustedes ven a la señora, ¿qué actitud tiene, no? Una actitud, pues, así como entre enojada, pensativa, ¿no? Con las manos en la cintura. Y después ven a un señor que está, como se dice, más pausado, ve la información y tiene un maletín, ¿no? Si ustedes ven, y les apuesto que tendrá pues más información en ese maletín para tomar una decisión. Y así nosotros nos encontramos cuando vamos a empezar a tomar decisión y también ver qué impacto va a tener esa decisión. Si ustedes ven, acá es como una ciudad, ¿no? Una pequeña ciudad al final pues de estos caminos. Y podemos también hacer la analogía, ¿no? Esa ciudad pues es el objetivo a poder conseguir, ¿no? Siempre basándonos pues en una información pues que tiene que ser pues relevante, pertinente, actual, fidedigna, clara, concisa, y no este tipo de información que puede estar en desorden y además que es medio confusa, porque ustedes ven pues diferentes pues norte-norte, ¿no?
Vamos a ver un video, les he traído acá un video para que podamos hacer una pequeña también reflexión acerca de este punto en particular, ¿ya? Lo voy a colocar, lo voy a pautear, ¿ya? Para que todos lo podamos ver, ¿ya? Muy bien. Muy bien, si ustedes ven, no, atentamente. Sí, señorita Lisette, ¿tiene la mano levantada? Lisette, ¿tenía la mano Sí, levantada? disculpe, Sí, me parece que al momento de compartir, se tenía que compartir el audio también para que se pueda escuchar. ya, lo voy a ver, lo voy a poner de Por nuevo y es corto, no se preocupe. Ya, no se está preocupe, no se bien, preocupe, muchas voy a de gracias. nuevo, no se preocupe, voy a poner de nuevo el compartir, ya, es un video corto, así que por ese tema no se preocupe, vamos a compartir, sí, y ahora sí ya, y ahora sí ya, ¿no? Vamos a ver. Muy bien, si ustedes vieron ahora sí el video, ya lo escucharon, ¿no? Hay un tema, ¿no? Cuando nosotros a veces queremos tomar decisiones por prueba y error. Y eso es, en algunos casos, pues, perjudicial si nosotros no estamos preparados y nos puede suceder, como hemos visto en el video, ¿no? Tomar decisiones por prueba y error nos puede llevar, pues, a un fracaso. Entonces, ¿qué debemos de tener en consideración? Vamos a ver qué puntos debemos de tener nosotros en consideración para tomar, pues, mejores decisiones y no nos pase, pues, como hemos visto, pues, acá en el video. Primero, hay que tener información para tomar una buena decisión. Punto uno. Y cambiar algunos paradigmas. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros, cuando vemos, pues, el mapa mundi, el mundo, lo vemos como esta lámina, ¿no? La forma tradicional. Pero si nosotros, y acá también hay algo interesante, ¿no? Cambiamos nuestro paradigma, ¿ya? Y el día de hoy voy a cambiar paradigmas acerca de cómo vemos el mundo y la información que nosotros podemos tener acerca, pues, del mundo. Vamos a poner, ahora sí ya está, espectacular. No sé si, ahora vamos a ver, voy a colocar la web respectiva, ya está acá. Bien. Ustedes ven acá el mundo, ¿correcto? Acá hay una página web muy interesante, se la voy a compartir por el chat. ¿Ya? Se compartió por todos por el chat, no sé si voy a compartirla. Por el chat todos tienen esa web, es muy interesante. ¿Por qué? Bueno, primeramente está en inglés, nosotros podemos poner, pues, en español, no hay ningún problema, ¿no? Y vamos a empezar a cambiar nuestro paradigma. Si nosotros vemos en dónde existen las mayores reservas naturales del mundo, no sé si ustedes acaban de ver un cambio, ¿han visto el cambio del planeta o no? ¿Han visto el cambio del planeta? Sí. Sí, Muy bien. ¿En dónde, pues, hay más reservas? ¿No? Acá en América del Norte. ¿Dónde hay más reservas? En Sudamérica. ¿Dónde hay menos reservas? En África. ¿Correcto?
Si nosotros queremos ver de repente dónde hay mayor pobreza, ha cambiado el mapa, ¿no? ¿Ha cambiado el mapa? Sí, ¿no? Sí, Muy bien. ¿Dónde hay más pobreza? Pobreza. En África. ¿Dónde hay más pobreza? En Asia. ¿Correcto? ¿Dónde hay menos pobreza? En Europa. ¿Dónde hay menos pobreza? En América del Norte. No hay una correlación, o sea, no hay un grado de relación entre las reservas y la pobreza. Sí, ¿no? Vamos a ver, hacer otro ejemplo, ¿ya? ¿Dónde hay mayor población? El mapa cambió, ¿no? ¿Dónde hay mayor población? En Asia. ¿Dónde hay mayor población? En África. ¿Dónde hay menos? En Europa. Si ustedes, supongamos, vamos a ver dónde hay más personas en riesgo. ¿Dónde hay más personas en riesgo? En Asia. Ahorita, pues, ¿no? ¿Dónde hay más personas en Asia? ¿Dónde hay menos? En Europa. ¿Dónde hay menos? Acá en América. ¿Dónde hay más o menos? Sudamérica. Entonces, si nosotros vamos viendo, vamos cambiando el paradigma de cómo se ve, pues, el mundo hoy en día y la información que nosotros podemos tomar y podemos rescatar para poder tomar una buena decisión. Ya, ese es punto 1. Punto 2. Cuando nosotros tomamos decisiones, debemos tener en consideración factores externos. ¿Qué factores externos vamos a tener en consideración para tomar una buena decisión? La economía, el factor político, el tema legal, el tema social, el tema tecnológico, factores ecológicos, nos van a ayudar a nosotros a tener, pues, mayores herramientas y poder decir, ¿sabes qué? Vamos a tomar una mejor decisión teniendo en consideración elementos externos. ¿Qué pasa con la economía entre el país? ¿Qué pasa, pues, con el tema legal? De acuerdo a alguna institución en particular o de algún ámbito o sector en particular, cómo están los factores sociales. Hoy en día, pues, nuestro querido país vive, pues, tiempo de incertidumbre y factores, pues, sociales son los que convulsionan tanto el tema político, el tema económico, ¿correcto? Factores tecnológicos, por ejemplo, pues la penetración del Internet. Si hay mayor penetración de Internet, de repente los estudiantes van a tener mayor información para poder acceder a buenas bases de datos. O sea, hay que tener en consideración diversos factores económicos, políticos, ecológicos, tecnológicos y sociales que va a tener de una u otra manera impacto en la toma de decisión y además en nuestras organizaciones y a la hora de poder aplicar e implementar estrategias y diversas, pues, operaciones respectivas. Les he traído algunas consideraciones que debemos de tomar para tomar una mejor decisión. Por ejemplo, ver nuestros objetivos. ¿Cuál es tu objetivo? El objetivo es SMART, ¿no? Específico, medible, alcanzable, que tenga una temporalidad. Ver las alternativas, ¿se acuerdan del gráfico en particular, ¿no? ¿Qué alternativa tengo? La A, la B, la C. Cada alternativa tiene una consecuencia. Si tomo la alternativa A, voy a tener, pues, una consecuencia favorable o desfavorable, ¿no? Puede tener también un trade-off, una compensación, y siempre cuando tomamos decisiones vamos a tener incertidumbre y riesgo. ¿Y cómo lo podemos manejar? ¿Cómo podemos reducirlo? En base, pues, a mejor información. Este es un artículo muy interesante que salió en Harvard Business Review, ¿ya? Y que ellos lo llaman el OACTURI. OACTURI, ¿por qué no? Tiene las siglas, ¿no? De Objective, Alternativa, Consequence, Trade-off, Uncertainties, Risk y Information, ¿no? OACTURI, o ACTURI, ¿no? Tener información, tener la ACTURI a la mano nos va a decir, a la hora de tomar decisión, qué factores tomar en cuenta. Muy bien. Y además, hay diversos modelos. Le traigo un modelo que se usa siempre, pues, en la Business School, acerca de cuando tomamos decisiones y teniendo en consideración el tiempo turbulento, ¿no? O sea, si es un tiempo inusual, si es un tiempo ambiguo, si nosotros conocemos o no conocemos el medio en donde estamos. Por decir, le doy un ejemplo muy, como se dice, de la casa, muy a la mano, ¿no? Si el tipo de problema es conocido, ¿ya? Tomamos decisiones de rutina. Por ejemplo, pues, tenemos un problema de pago proveedor. Es una decisión de rutina, ¿correcto? Una decisión de rutina, hay que hacer este sistema adecuadamente, ¿no? Y se puede pagar el proveedor por el sistema, bueno, que tiene la Universidad Católica, de repente por Centuria. Entonces, tenemos ese tipo de decisiones de rutina cuando conocemos el problema. Pero nosotros tenemos decisiones innovadoras cuando el problema es inusual y ambiguo. Por decir, ahora pues que vino la pandemia, ¿no? Que fue un problema pues inusual, problema ambiguo.
¿Qué decisión se tomó? El ejemplo más a la mano que tenemos, ¿no? Delivery de todo, ¿no? De dietas, delivery, aparte de comida, de víveres, ¿no? Hubo un auge, pues, de los deliveries, de los Uber Eats, ¿no? Pues, exponencialmente. Otra decisión innovadora. Muchas, pues, discotecas, ¿no? Porque ya fueron cerradas las discotecas, ¿no? Fueron, pues, mini markets, ¿no? Ese es otro tema también en particular, ¿no? Las clases, ¿cómo se dieron, no? Se dieron a través, pues, de plataformas, ¿no? Hubo que repotenciar también la plataforma. Entonces, dependiendo del tipo de problema, también la decisión, vamos a ver qué decisión se va a empezar a tomar. Y también hay decisiones de adaptación. Por ejemplo, ¿no? La decisión de adaptación es empezar a tropicalizar. Hay un ejemplo muy simpático del Kentucky, ¿no? Kentucky Fried Chicken, ¿no? Ellos tienen decisiones de adaptación, se adaptan al medio. Ellos a la hora que venden después su pollo, sus papitas fritas, ¿no? Tienen el ají, ¿no? En otros países del mundo no te dan ají a la hora que vas a comer tu pollo y tu papita frita. Entonces, dependiendo, pues, del sector del medio en que estás, vas a tomar decisiones de adaptación. Entonces, dependiendo del problema, vas a tomar decisiones innovadoras, de adaptación, o también decisiones, pues, de rutina. Y hay otro ejemplo, ¿no? Que también lo quiero traer acá a la mesa, ¿no? Acá en la presentación, es el tema generacional. ¿Por qué? Porque hay estudios, y este es un estudio de Deloitte del año 2019, hasta hace poco, ¿no? De unos dos años aproximadamente, 3 años aproximadamente, de que se hizo estudios a más de 13.400 millennials en 42 países, incluido el Perú, ¿ya? Y 3.000 de la generación Z. Y también comenta que las organizaciones deben priorizar producir bienes y servicios de alta calidad, generar empleos y además mejorar la calidad de vida del empleado. Y un punto importante, proteger el medio ambiente. Entonces, si una empresa hoy en día protege el medio ambiente, mejora la calidad de vida del empleado, produce bienes y servicios de buena calidad, genera empleo de calidad, va a ser más atractivo a los millennials, ¿no? Y a la generación Z. Eso también hay que tener en consideración. Y acá les he traído, pues, en esta lámina, qué les gusta, qué los motiva, ¿no? A las diversas generaciones, a los baby boomers, generación X, Y y Z, ¿no? Ahorita, pues, los estudiantes se mueven por esta generación, ¿no? La Y y la Z, ¿correcto? Y estos son, pues, como se dice, sus drivers motivadores. Son más emprendedores, uso de dispositivos móviles, alto manejo de las TICs, rechazo a los medios tradicionales, multitasking, acceso a internet, alto manejo de las TICs, genera nuevos contenidos, redes sociales. Entonces, ¿qué hace también, pues, las universidades, escuelas de negocio, organizaciones? A adaptarse al medio. Y además ver qué les gusta a ellos para que las organizaciones, las decisiones que nosotros tomemos, sean, pues, de estas características. Y también, hay algo también en particular. Las organizaciones hoy en día toman decisiones innovadoras. Y estos dos ejemplos de innovación. Estas son marcas hoteleras, ¿ya? De la marca Marriott a nivel mundial, ya Marriott Corporation. Y estos hoteles, especialmente la Love, y en el caso Hotel Miraflores, son hoteles dirigidos a las generaciones que acabo de comentar, generaciones Y, Z. Igual que los Moxy. ¿Ya? Moxy, ¿no? Al final tiene la Y, ¿sí o no? Correcto. Y es más dirigido ¿a qué? A ese público objetivo. Ha tomado una decisión en base a una generación y va a ver el impacto respectivo. ¿Por qué les digo eso? Primeramente, cuando uno entra a una recepción de estos hoteles, encuentra una mesa de billar. La reserva del hotel se hace, pues, a través de internet y se tiene que mostrar el QR, ¿no? Que ya ha sido aceptada la reserva y se lo muestra en el counter, ¿ya? Y además mucho se predomina los coworking en este tipo de hoteles, de Moxy y de Loft, y además en la recepción hay una discoteca, ¿no? Hay un DJ que empieza, pues, a combinar la música, ¿no? Del agrado de esa generación. Entonces son hoteles diseñados para esa generación y teniendo en consideración, pues, decisiones innovadoras en este punto en particular de público, ¿no? Y por último les he traído, pues, una historieta, un cómic, ¿no? De Mafalda,
y de Guille comienza, ¿no? Lo lindo de un año nuevo es que viene todo lleno de días sin estrenar, ¿es correcto? Nos dan oportunidades el mundo tenemos oportunidades, nuestras organizaciones nos dan las oportunidades para que nosotros podamos tomar buenas decisiones, pero basándonos siempre, y una recomendación, ¿no? Basándose en el OACTURI, ¿no? Ver los objetivos, ver el trade-off correspondiente con compensaciones, aparte ver también las consecuencias que tengamos, trade-off, el risk, ¿no? Y la información que nos ayuda a tomar una mejor decisión. Muchas gracias por hoy. Si tienen alguna consulta, alguna duda, encantado de poder ayudarlos. Por eso estamos. Muchas gracias por la invitación también. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? Excelente. ¿Escucha? Muchas gracias por Sí. la... Sí, Muchísimas fuerte, gracias claro. por su participación. Muchas gracias. Bueno, ahora procedemos a leer las preguntas que han dirigidas a su ponencia. Bueno, ¿qué herramientas o estrategias consideran que garantizan una toma de decisiones? Ya, la vimos en la... Sí, lo vimos en la presentación, ¿no? Una buena herramienta es esta, el OACTURI, a la hora de tomar decisiones, considerar siempre los objetivos, alternativas, consecuencias, compensaciones, incertidumbre, riesgo, información. Esa es una de las tantas que existen, le he traído una en especial, ¿no? Y también tener ahora se dice en el Mainsight, en el radar, ¿no? Ante un problema inusual o ambiguo, tomar decisiones innovadoras. Ante un problema conocido, una decisión de rutina. Eso nos va a ayudar. Pero llévense en la mente esta tablita, ¿no? Tomamos decisiones en base a ¿qué? A un objetivo, en base a alternativas, consecuencias, compensaciones, incertidumbre, riesgos, información. Ok, muchísimas gracias. Y por último, esta pregunta es, ¿qué sesgos se podrían presentar y afectar a los tomadores de decisiones? Ajá, sí, hay diferentes sesgos, ¿no? Hay uno que dicen el sesgo de anteojeras. Tomamos decisiones con anteojeras, o sea, somos tipo los caballos de carrera, que solamente ven un norte y no ven otros lados, ¿no? Unos dicen, para tomar decisiones hay que ver el bosque y no el árbol, ¿no? Eso se dice en el argot empresarial, miopía empresarial, ¿no? Un mal endémico, que también se habla mucho en libros de administración, que dice que cuando tomamos decisiones solamente vemos el árbol y no el bosque. Es como decir otro mal endémico, el cortoplacismo, ¿no? Todo lo queremos para antes de ayer. Ese es otro mal endémico también en la toma de decisiones, ¿no? Esos son algunos sesgos que existen, ¿no? También tener el sesgo de siempre basarse en la experiencia, que es bueno, no digo que sea malo, pero te dice la literatura, ¿no? Y eso está también científicamente comprobado, ¿no? Lo dicen en la base de datos y en los libros, que personas que cambian paradigmas son personas, pues, que vienen de afuera de la organización, son personas foráneas, que personas foráneas, pues, vienen con nuevas ideas, tienen otro tipo de herramientas para tomar decisión y pueden ayudarnos a reducir los riesgos. ¿Tienen alguna consulta, pregunta? Ok, eso sería todo. Muchísimas gracias a los profesores Mónica Calderón y José Carlos Vélez por sus exposiciones y también por aclarar las preguntas del público. Ahora le doy pase a la señora Dora Palma. Bien, muchísimas gracias, profesor Vélez, por su exposición muy clara, y justo cuando usted estaba hablando de los Turing y veía la última información, me acordaba de los archivos, ¿no? La importancia que tienen los archivos en la toma de decisiones. Bueno, agradezco infinitamente a la profesora Mónica Calderón y al profesor José Vélez por acompañarnos hoy día en la inauguración de nuestras actividades del archivo de la universidad. Agradecer a todos los presentes y al equipo del archivo de la universidad por el trabajo desplegado en la realización de este primer evento. Bueno, muchísimas gracias y reiteramos, próximamente vamos a continuar con las actividades y esperemos pues contar con su participación. Muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta luego, cuídense. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. ¿Qué hace grande a una universidad?
En la Pontificia Universidad Católica del Perú, creemos que es nuestra gente, la que lleva el conocimiento y nuestros valores más allá de los muros. Por eso decidimos llamarlos como lo que realmente son, sedes. Porque es ahí donde vive la curiosidad que nos llevó al espacio y a nuevos descubrimientos. Sedes donde creamos y transformamos la vida desde el arte. Sedes de nuestro respeto por la educación y los saberes ancestrales. Y es que donde hay alguien de la PUC, ahí está la universidad. Porque eres grande cuando haces algo grande por los demás. Hoy el conocimiento está de fiesta. PUC, sé grande. ¿Qué hace grande a una universidad? En la Pontificia Universidad Católica